Buenas tardes. Sabiendo que tenemos un ciclo de conferencias desde hace algunos meses, amigos del ferrocarril, estamos encantados de tener gente tan amable que hace unos cuantos kilómetros para presentarnos lo que hace. En este caso es José Covelo Guerra, que ha escrito un libro sobre la línea de Alicante-Denia, pero muy especialmente sobre lo que debería de haber, el Limón Express. Y es un signo de coraje porque, aunque no tiene nada que ver, sabéis que ha habido bastante movida últimamente con el tema de los nuevos trenes en la línea de Alicante, pero poco se ha hablado del Limón Express. El Limón Express es precisamente la marca que le daba prestigio a la línea. Y José Covelo ha tenido el coraje y la valentía de no solo de hablar de la línea, sino de hablar de una carencia donde precisamente debería hablarse de turismo, que es la provincia de Alicante. En fin, haciendo un poquito de memoria, solamente deciros que la línea Alicante-Denia es una línea muy prestigiosa, que empezó muy duramente en 1914, 1915, después de varios intentos. Pero una de las curiosidades es que es medio línea estratégica, medio línea ferrocarril secundario. Sabéis que precisamente parte en Villajoyosa, que es donde vio el primer ferrocarril José Covelo. Era secundaria hasta Villajoyosa y de Villajoyosa a Denia era estratégica. Y tuvo un devenir muy, muy difícil, ¿no? Es una línea que estaba precisamente donde ayudaba el gobierno a que se construyeran líneas, donde la iniciativa privada no llegaba, una línea bastante pobre, poblados de pescadores, como sabéis, Benidorm, Villajoyosa, Altea eran pueblecitos de muy poquito nivel de población, pero sin embargo ha persistido en el tiempo. Tantos trenes en vía estrecha han desaparecido en España y curiosamente ha continuado, pero además con algunas peculiaridades que hacemos como siempre. Tenemos algún documento también, aparte del libro de la persona que nos lo presenta, y veréis cómo recaudó unos impuestos como era el canon de coincidencia de la carretera, en fin, todo eso nos daría para hablar muchas horas. No es el caso, pero desde luego, desde 1986, como sabéis, pertenece a la Generalidad Valenciana con las transferencias del gobierno. Y curiosamente está reactivándose, pero queremos que se reactive como debería de ser en su completa función, ¿no? Que es viajeros, hoy en día ya no se transporta mercancías, pero sobre todo turísticamente. Bueno, pues de esto habla José Covelo Guerra, que es licenciado en Filosofía y ejerce de profesor de Filosofía e Historia en un instituto de secundaria y está haciendo un doctorado sobre ética. Bueno, pues creo que la mejor ética que podía hacer el gobierno valenciano es reponer el tren Limón Express. Y ya sin más os dejo con el autor del libro. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí en la sede de la asociación para un poco explicar el porqué de la publicación, cómo se ha llevado a cabo, los diferentes capítulos. A ver, yo no he sido aficionado al tren como son muchos miembros de la asociación. A mí me surgió esta inquietud un día que cogí el tram para dirigirme a Alicante como un viajero normal y me encontré a Fermín. Lo comentaba por teléfono con Juan Luis cuando me invitasteis. Entonces, yo de pequeño conocía el Limón Express como igual que todo el mundo en la comarca lo conoce. Lo conoce todo el mundo. Claro. Y entre otras cosas porque venían los Reyes Magos en el Limón Express y yo cuando era pequeño, tenía 7 o 8 años, traían los regalos de los Reyes Magos, ¿no? Entonces le pregunté a un amigo de la familia, ferroviario ya jubilado, que qué había pasado con ese tren. Y entonces mi sorpresa fue que me dijo que no circulaba. Dije, bueno, pero ¿dónde está? Si no circula, me gustaría ir a verlo, ¿no? Por rememorar esos días de la infancia, en fin. Como todos los hijos de ferroviario, yo tenía esos recuerdos. Eso y las maquetas también, por cierto, que eran muy comunes. Muchos de mis amigos tenían el Calestri y yo tenía maquetas de trenes. Bueno, y este hombre me dijo que estaba abandonado. Entonces, bueno, me surgió la inquietud de hacer un pequeño artículo a través de esa asociación. Es una asociación de historia de estudios de la comarca de la Marina Baixa. Y fui investigando, ¿no? Fui a verlo, pedí
pues eso, entrar en los talleres de Alicante, donde están las 3 locomotoras Alstom conservadas, una en perfecto estado, que en estado de marcha, dos coches, un coche de salón y un coche de pasajeros, y también hice una visita a los nuevos talleres de Campello. Y a partir de ahí es como surge todo esto, ¿no? Como surge la inquietud por ver ese material histórico, la importancia que había tenido dentro del turismo en Benidorm. No entendía muy bien al principio por qué un elemento histórico que había transportado a cientos de miles de viajeros estaba abandonado, y cómo es posible que en una ciudad turística como era Benidorm, que era la sede del Limón Express, hubieran desaprovechado esta iniciativa, ¿no? Que era muy interesante desde el punto de vista no solo turístico, sino también patrimonial. Desde el punto de vista de la arqueología industrial, que es, yo lo hago un poco el libro desde el punto de vista académico, la verdad es que no. Todo eso recuerdo de infancia, todo eso lo toco muy, muy por encima, porque yo lo que pretendía hacer era un libro de historia. Ahí tenemos dos aspectos, ¿no? Un aspecto, bueno, no es tan. Es un libro un poco más frío, porque estoy contando la historia de una perspectiva más académica, pero por otro lado, el objetivo principal es poner en valor, desde un punto de vista de la arqueología industrial, estos elementos abandonados. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, voy a través de esta asociación investigando, haciendo un pequeño artículo y al final queda un libro, ¿no? Llega un momento que empezó a apasionarme por el tema y la verdad, pues es que ahora pues he estado visitando museos de ferrocarril, he estado buscando más documentación, poniéndome en contacto con gente, yendo a los archivos, y ha surgido esto, ¿no? Bueno, una de las personas con las que contacté, todos lo conocéis, me imagino, es Juanjo Loaizola, que es el presidente el director del Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia. Bueno, y él ha hecho un pequeño prólogo, ¿no? En el que toca pues, la historia del ferrocarril, ¿no? Desde sus inicios, las primeras locomotoras de vapor, y lo que explica son los primeros trenes turísticos, ¿no? Como en 1841, pues esa excursión de Loughborough que organiza Thomas Cook, esta prestigiosa agencia de viajes, una de las creo que la primera o las primeras, ¿no? Cómo ya se empieza esa actividad turística y cómo surge el primer ferrocarril turístico en Mount Washington, Estados Unidos, ¿no? Un tren cremallera. Y claro, viendo la historia de este tipo de instalaciones, pues podemos comprobar que a día de hoy siguen existiendo. Siguen existiendo y, como se puede ver en la imagen, no solo es un tren, no solo lleva turistas, sino que pues primero crea riqueza, eso para empezar. Es una forma de conservar elementos industriales, como se pueden ver en la imagen. En torno a ese tren hay otros elementos que se conservan de época, herramientas agrícolas, etc. Y aparte se le enseña a la gente, ¿no? Para mí, este tipo de iniciativas, aparte de conservar patrimonio, aparte de ser un atractivo turístico y que aparte de poder generar riqueza en las zonas en las que existen, pues además, desde el punto de vista pedagógico, yo que soy docente, pues creo que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este museo es muy chiquitito, aquí no tenéis vapor vivo, pero en los compañeros de Torrellano, de Elche, tienen un pequeño museo, tienen maquetas y tienen vapor vivo, y van centenares de escolares allí, conocen lo que es un tren, cómo funciona la locomotora de vapor, cómo ha sido la historia del ferrocarril, y conocen una alternativa al transporte del vehículo privado, del coche, que creo que es muy interesante y que va a ser una alternativa de futuro sin ninguna duda, porque creo que las inversiones de autopistas, circunvalaciones, etcétera, que están haciendo, tenemos un reto importante con el cambio climático y con el tema medioambiental, que es el motivo de la otra investigación de la parte ética, que creo que el tren sería muy relevante a nivel transporte en las grandes ciudades, pero a nivel transporte para vertebrar el territorio, como lo fue la línea en su día, porque fue un elemento de transporte fundamental para poder comunicar esos pueblos de interior pesqueros que están totalmente aislados, a no ser que fuera por mar. Creo que el tren va a seguir siendo un elemento importante para poder mover a ciudadanos de forma sostenible. Y bueno, se está viendo, ¿no? Con las continuas ampliaciones de los tranvías y tal, de los metros. En fin, lo último que trata Juanjo es, pues, cómo los ferrocarriles históricos son justo acogidos tras su cierre por un tema de productividad o de pérdida de viajeros a favor del coche, de los vehículos por carretera,
son acogidos por voluntarios, se van manteniendo, se van conservando, se va conservando la documentación, se siguen explotando de otra manera, a través, pues esas funciones pedagógicas o a través de una explotación turística, como por ejemplo Estengales, ¿no? A través de fundaciones de voluntarios. Y tenemos en España pues muchos ejemplos que son muy conocidos, ¿no? Río Tinto en Huelva, Arganda. Esto la gente le hace mucha gracia, ¿no? El refrán que se utiliza, ¿no? Que el tren de Arganda que pita más que anda, ¿no? Los madrileños. Tenemos amigos madrileños, cada vez que vamos allí y saben que soy aficionado a este tema y he publicado un libro, siempre me lo recuerdan, ¿no? El de Utrillas en Teruel, el de Sóller, que es una pasada. Este quizá podría ser el más parecido al Limón Express. Este es histórico de verdad. Es un ferrocarril de época, tanto el tren como el tranvía, que sigue explotando, sigue siendo un gran éxito. Se está conservado de forma muy fidedigna, ¿no? Aunque es modernizado, igual que pasa también, no sé, en los tranvías en Portugal, que hace poco estuvimos en un viaje en Oporto. Eso no está modernizado, eso está conservado tal cual, ¿eh? Pero quiero decir que todo... Bueno, perdón. Esto es que puse un pequeño corte, no lo voy a poner... Bueno, no es muy largo, son... Nada, unos segundos. Esto es el Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia, ¿no? Es lo que podíamos tener aquí ahora mismo. Tienen 11 kilómetros, no sé si recuerdo mal, creo que son 11 kilómetros de vía muerta, de vía cerrada. Mal asado, ¿no? Sí. Sí, 11 kilómetros de vía que ya no tiene un uso comercial, un uso de transporte de viajeros pues, ni mercancías, se usa para este uso. Conservación, patrimonialización de elementos históricos relevantes y un uso pedagógico. Y tiene millones de visitantes, es un referente en todo el país. ¿Por qué no podría ser esta imagen que tenemos aquí un referente exactamente igual? Si en su día se pudo combinar el transporte turístico de un tren que tenía, bueno, llegó a tener 2 circulaciones al día, quiero decir, o 5 circulaciones por semana, bueno, eso fue cambiando. En los libros de itinerarios se refleja, y los tengo algunos escaneados y se puede comprobar, combinado con la circulación habitual de trenes. O, como alternativa, si eso no es viable, porque al parecer los peajes de la vía, en fin, cuestiones técnicas que yo tampoco soy experto, que lo impiden, tenemos en los talleres de Alicante este tren almacenado, cerrado al público, se podría abrir y en 200 metros de vía, el Museo Vasco, no, perdón, el Asturiano del Ferrocarril, 200 metros de vía, cogen coches antiguos de época, cogen una locomotora de vapor real, mueven a los visitantes del museo 200 metros para adelante, 200 metros para atrás, para adelante y para atrás, y haciendo esa maniobra de adelante para atrás, hace una excursión preciosa, claro. Súper interesante, cuenta la historia de cómo, sobre todo en esa zona, en Asturias, son trenes mineros, trenes industriales, claro. Cuenta la historia del ferrocarril, cuenta la historia de lo que tienen ahí conservado, de los elementos que hay, cuenta la historia de cómo funciona una máquina de vapor, cuentan 4 anécdotas y la gente se va encantada. Y le crea una inquietud sobre el tema para comprar libros, para leer más, para investigar, etcétera. Los colegios, etcétera. No sé, se genera... Aquí dicen que no se puede. Yo no entiendo por qué, pero bueno. Tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad y sobre todo en la intención del libro, seguramente hay mucha gente que sabe más que yo de este tema, pero yo he intentado documentarlo bien desde el punto de vista de la arqueología industrial, que es una de las cosas que cuento, porque es relevante este material, y sobre todo hay que ponerlo en valor. Es decir, esto vale, y por tanto, si algo vale, no puede estar cerrado. Además, son unas infraestructuras y composiciones públicas de la Generalitat Valenciana. Al ser públicas, el uso correcto, ya que según ellos no se puede explotar para una excursión turística, por lo menos que sea museística. Pero lo que no tiene ningún sentido es que se almacene hasta que se le dé soplete y se tire en fin, a la basura. No sé, creo que es el fin que va a tener. Con lo cual se perdería un valor importante que se podría conservar de otra manera, ¿no? Bueno, Kenneth Hudson, en fin, desde el punto de vista académico, pues la arqueología industrial busca el descubrimiento, catalogación y estudio de los restos físicos del pasado industrial para conocer a través de ellos aspectos significativos en las condiciones de trabajo
y de los procesos técnicos y productivos. La verdad es que el ferrocarril es apasionante. ¿Por qué? Porque tenemos desde técnica, ingeniería, uniformidad, gorras, maquetas, señalética, infraestructuras como son las propias estaciones desde el punto de vista arquitectónico, transportes, turismo, etcétera, 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 ¿no? Toda una serie de cuestiones que lo que nos están, desde el punto de vista histórico, pues nos hablan de nuestra época, ¿no? Y también de los problemas de nuestra época. El problema del transporte grave que tenemos, ¿no? De cómo mover a la población cada vez más grande en el mundo, ¿no? Y creo que el transporte por ferrocarril puede ser la respuesta. Esto no es de hoy que estos temas no se hayan puesto en valor y no se hayan tenido en cuenta y se hayan perdido muchos elementos. Porque ya en los años 80, en España, se hicieron jornadas académicas entre el gobierno vasco y la Generalitat para ver cómo patrimonializar estos elementos de las líneas que se estaban cerrando, qué hacer con ellos, teniendo en cuenta esto que había pasado en Inglaterra, que en lugar de cerrar y desmantelar esos trenes, los habían utilizado de otra manera como museos, como ferrocarriles turísticos, etc. O sea que ya en los años 80 surge esta polémica de qué hacer con estos elementos, en lugar de descartarlos. Y bueno, sitios como el Alcoy son ejemplos de cómo se pueden utilizar. Una ciudad industrial en decadencia, porque se dedicaba sobre todo al sector textil, hoy en día ese sector pues en Alcoy queda muy poco y todos estos edificios le han dado otro uso. Por ejemplo, tenemos aquí, este de aquí, es la fábrica de tacos, que es el museo de los bomberos de la Diputación de Alicante. Esto es la universidad, era una fábrica textil en su día. Bueno, esto es una fábrica con sus chimeneas, ahora es un museo. Es dotar a estos elementos, en lugar que desaparezcan y se pierdan, de otros usos, y más si son edificios públicos, y no abandonarlos. Aquí tengo la estación de la Vila. ¿En color? Sí, Una foto muy bonita. sí, es una foto muy bonita con un coche, o sea, con una locomotora a vapor, la ESA5, y que aquí se pueden ver los elementos que hablábamos, ¿no? La estación hoy en día está totalmente abandonada. La de Altea, que son gemelas, está restaurada. Hay una marquesina metálica preciosa. Incluso la fonda que tenía de la misma época, de los años 20, 10-20 del siglo XX, se ha restaurado y se ha reformado de forma en el interior y ha quedado preciosa. Y esos dos elementos le han dado un aspecto a la ciudad muy interesante, ¿no? De hecho, también se habló de ahí, la propia Generalitat, de montar un museo del ferrocarril en la estación de Altea. Tengo la noticia, el recorte de Vía Libre, pero desafortunadamente no se ha llevado a término. Bueno, también hago un pequeño repaso de cómo va surgiendo el ferrocarril, las primeras líneas, Valencia-Grau, etcétera, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, cómo se va conectando, ¿no? Pues bueno, con MZA, con el Mansalacán, con los andaluces, con la Central de Aragón, cómo se va vertebrando todo el territorio para introducir cómo se vertebra esas comunicaciones ferroviarias en las comarcas, ¿no? Este ferrocarril transcurre por 3 comarcas, la Alacantí, la Marina Baixa y la Marina Alta, ¿no? Desde Alicante a Denia. De Denia conectaba con el Carcaixent-Denia y Gandía. Bueno, es un pequeño capítulo donde se explica el surgimiento del ferrocarril y la importancia que tuvo en la Comunidad Valenciana. Y también la historia, ¿no? Como una pequeña introducción para ver cómo surge el Limón Express, pues cuento un poco la historia de la línea, ¿no? Tenía 94 kilómetros. La línea, no sé si los presentes la conocen. Hombre, claro que la conocemos. Pero es preciosa. Yo creo que es preciosa en el sentido de que pasa túneles, puentes, estás todo el rato yendo paralelo al mar, el Peñón de Ifax. Hay muchos elementos desde el punto de vista patrimonial, ciudades, Altea, por ejemplo, la ciudad blanca, ¿no? Que es muy bonita, pero también los túneles, los puentes y la costa, que desde el punto de vista visual es precioso. Tiene mucho valor y mucho atractivo paisajístico. Y ese era el valor que tenía el Limón Express. Estamos comentando antes que la excursión, sí, se explotaba en el sentido de un atractivo para los turistas, sobre todo ingleses, para que se lo pasaran bien.
se le ponía pues, un poco de vino, tal. Se explicaban 4 cosas a la ida, luego visitaban la fábrica de guitarras, daban una vuelta por Gata, luego a la vuelta pues se les emborrachaba, se lo pasaban de cine. Quizás esa no sea la mejor forma de explotar en la actualidad, ¿no? Yo estaba comentando por aquí con algunos presentes el tema de otros ferrocarriles como el de Felipe II, que lo que es una explotación turística pero desde el punto de vista cultural. Te cuentan la historia de Felipe II, te cuentan la historia de Escorial. Entonces es un viaje de ida que está teatralizado y los propios personajes te van contando la historia también del tren. Y allí la historia de España. Y luego vuelves. Y estaba lleno de viajeros, y lleno incluso de niños que lo disfrutan, les encanta. No, es evidente que los modelos han cambiado, pero Ujú. es que se tiene que haber reciclado como todo y no Claro. haberlo abandonado, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo lo veo el Limón Express así, o dentro de un museo, o con un recorrido turístico, o una excursión turística, con un billete barato, como es este, que son 25 o 30 euros, pero explotando no el sol y playa, que creo que eso ya está, Claro, ese modelo está muy obsoleto, claro, sino todo el patrimonio cultural que tenemos, por que no es supuesto, poco. Y mucho de él se está perdiendo, mucho de él está por en supuesto. riesgo, como es este caso que estamos comentando, ¿no? Bueno, aquí nacimiento de la línea fue complejo, hubieron varios proyectos, línea de ancho eh, ibérico, luego se transformó en vía estrecha por Sí, sí, motivos sí. económicos, hubo varias concesiones, se caducaron, lo tuvieron que rescatar. Finalmente lo construyó la Compañía de Ferrocarriles Estratégicos Secundarios. En la vila fue un acontecimiento espectacular, porque vino el rey a inaugurarlo. Exacto. Entonces, el pueblo de Villajoyosa se volcó. Esto que tenemos aquí son unos arcos monumentales que hicieron los propios gremios, ¿no? Pues, por ejemplo, están el gremio bueno, no sé, estaba el de los pescadores, hizo un arco, los conservadores, no sé. Hicieron unos arcos conmemorativos porque venía el rey a, A la primera piedra. a colocar la primera piedra y el pueblo se volcó. Y aquí hay una anécdota muy bonita, que es que claro, era una comitiva real con un montón de gente, ministros, etcétera, y entonces los pescadores de la vila tenían un problema muy grande con el tema del puerto, porque era un puerto natural en el que ellos aparcaban, o sea, paraban los barcos delante de la costa, un refugio natural, pero claro, cuando venía una tormenta o mala mar, tenían muchos problemas. Entonces le pedían un mollet, un mollet, un muellecito. Una ampliación del puerto, sí. Sí, lo dieron un mollet, un muelle. Y entonces la persona que estaba con el rey, claro, porque ellos no le hablaban directamente al rey, no hablaban a un miembro de la Casa Real, interpretó en mollet en valenciano es un salmonete. Entonces, esa polémica en la vila es muy, muy, muy conocida, es una cosa curiosa. Pero bueno, el caso es que al final, gracias a la visita, pues en Villajoyosa pusieron ese puerto por toda esa fiesta que le hicieron al rey cuando vino a inaugurar las obras del ferrocarril. Bueno, tenía por aquí una cita que dice que estaba el Canalejas, que era uno de los precursores de la línea también, y se le montó el ayuntamiento bailes populares, un cinematógrafo público, un cine, el disparar una traca, se dieron bonos a los pobres, diversiones populares con música, castigo fuegos artificiales. Todo esto es para conmemorar la asistencia del rey a esas inauguraciones de las obras. Bueno, luego el rey visitó la iglesia parroquial, se inauguraron las obras de ferrocarril, se vieron esos arcos, de un paseo por el pueblo. En fin, que fue todo un acontecimiento. Repaso un poco, creo que es en febrero del 11, creo que es, ¿eh? ¿No? Sí, O sea que 6 de febrero de 1911, efectivamente. aún tardó 4 años y pico. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la mejora que supuso el tren, vamos a ver eso de los tiempos, ¿no? No sé, alguien comentábamos antes del tema de los carros, ¿no? Pues sí, efectivamente, el transporte en esa época, antes del ferrocarril, que fue un gran avance para la comarca, sobre todo para la vila, y para Denia también, por cierto, pues lo que existía era el transporte en carro. Había 2 carros en Altea en 1862, uno en Benidorm y 6 en la vila. En 1830, gracias al tren, en colaboración con Hierros del Norte, llegaba la uva de mesa,
que se producía en la comarca Barcelona en un día, 24 horas. Eso era un hito. Claro. Y Denia le ayudó mucho a industrializarse. La posibilidad de disponer de un ferrocarril de mercancías, de conectar, ¿no? Por ejemplo, era muy famosa la Pasa, ¿no? De Denia. La Pasa y también el cemento Portland, la fábrica de cemento Portland que tenían, ¿no? Que traían el combustible del puerto de Alicante. Sí, por supuesto. Pero bueno, en los 50 empieza el declive, ¿no? Empiezan las ayudas estatales, empieza la reestructuración de las líneas. Esta era una línea privada de capital, sobre todo francés, pues se lo queda EFE, ¿no? El Estado, luego CEBE, el 65 y por último FGV, ¿no? Cuando se lo queda FGV, pues hay 15 trenes diarios y un parque de 8 composiciones dobles los MANes. Y el Limón Express, claro. Que es lo que comentábamos. Llegó en los años 80 y pico, 82, 83, llegó a tener más viajeros y producir más ingresos el Limón Express que el propio tren de línea. O sea que fue un éxito rotundo, ¿no? El tema de la prensa que comentábamos antes en Inglaterra. O sea, en Inglaterra se volvían locos con el Limón Express. Y eso que ellos tienen mucho patrimonio ferroviario, claro, y activo, ¿no? Pero sin embargo, pues era un atractivo turístico venir aquí. No, pero en el año 71 no tenían tanto. O sea que estábamos a un buen nivel si se hubiera mantenido. Claro. Bueno, esto es un poco curiosidades, ¿no? Esto es la ciudad de Benidorm y aquí tenemos dónde está la estación de tren y dónde estaba el municipio. Esto fue por las expropiaciones, ¿no? Hubo un enfrentamiento muy grande con los agricultores por el tema del tren, porque rompía o se cortaba campos por la mitad, en las acequias había que desviarlas, era un problema, ¿no? Y pues la solución era, ya empezó el problema aquí, tenía que ir un viajero con el tren a Benidorm, bajarse a la estación de Benidorm y coger un autobús. Está documentado una de las primeras compañías que fue esta, ¿no? Eso lamentablemente sigue igual. Juan Alcaraz. Eso, bueno, lo que pasa es que ahora la ciudad ha crecido tanto, en el caso de Benidorm, que se ha comido la estación, ¿no? La estación sigue siendo las afueras, pero está mucho más céntrica, es una avenida, claro, la avenida Beniardá, que ahora de hecho la han soterrado las vías porque aquello es un... Ese paso a nivel, eso era horroroso. Claro, es que tiene muchísimo tráfico, ¿no? Han soterrado las vías, pero lleva las vías 6 años parada, o sea, cortada la circulación, y ahora resulta que la vuelven a cortar. Han tenido 6 años para hacerlo, que ya estaba cortado, cortan otra vez para hacer... Bueno, en fin. Este es un poco el paisaje de los años 70 y 80 que se vivía en la línea, los Vilar por una parte y los Manes por otra, ¿no? Un poquito más en la década siguiente. Está la famosa tarjeta postal que se vendieron a miles. Esta tarjeta postal es de una compañía, curiosamente, yo no sé si hoy en día mucha gente se dedica a esto, ¿no? Hermanos Galeana, que está en Polop. Ya muy poco. Muy poco, pero hizo esta tarjeta. Esta tarjeta se puede encontrar fácil, se puede comprar por internet porque se hicieron, no sé, millones. Se estuvieron vendiendo durante 20 años, creo que me dijeron. Estoy hablando con la empresa que las fabricó para tener el permiso para utilizarla en la contraportada. Y bueno, yo creo que la foto es muy bonita, la verdad. No por el paisaje, por el propio tren. Este era el tren original, el amarillo. Ahora hablaremos de las épocas. Se inaugura en el 71, con Simpson, ¿no? Un inglés que viene aquí y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué hacen estas composiciones abandonadas, tiradas y oxidadas, esperando soplete, esperando ser desmanteladas, ¿no? Y propuso a FEBE abordar este proyecto de hacer un tren turístico. Entonces, bueno, el problema es con la reestructuración de las líneas, bueno, lo típico, ¿no? Se fueron cambiando los vagones, los coches y las máquinas. Se iban cogiendo unos sitios a otros según interesaba, ¿no? Sí, sobre todo de Carcagente, sí, que es cuando los había cerrado, claro. Y yo los vi ahí abandonados, sí. Exactamente, estaban abandonados, estaban por una parte los de Carcagente Denia, que eran originarios de Norte, en los años 30. Aquí hay una polémica, bueno, la gente de historiadores de ferrocarril se les atribuye, son de hermanos Ramón Mujica. Sí. Porque no está catalogado así en FGV. Sí. ¿Ah? No lo tienen nada claro. Bueno, pues Juanjo de la Zola lo ha estudiado, me lo ha demostrado con documentos que son de Ramón Mujica, están fabricados en el País Vasco. Y por otra parte, otros de los coches eran de Manresa Olván. Estos son de los años 30 y los años 20.
los amarillos. Sí, sí. Se le puso nombre de mujer, también mucha gente pregunta por qué. Pues no sé exactamente por qué. No, No sí, puedo los nombres de documentar. mujeres era porque los turistas, como no sabían de qué iba el tema, se quedaban con la cabeza con el nombre, Ujú. sabían a qué coche tenían que volver. Claro, a nivel comercial, poner un nombre Claro. era muy Era un atractivo. óvalo muy visible. Pero es que hay gente que me ha dado la explicación de que los propios miembros del taller eligieron los nombres de sus mujeres para elegir esos nombres. Es posible. Sí. Pero yo eso no lo he podido documentar, entonces es una anécdota que me han contado de forma oral que es posible. No lo sé, si a lo No sé mejor cómo, Esteban Gonzalo lo sabe, no sé. quién decidió. Yo sé que había nombres de mujeres para que supieran Claro, sí, era para identificar los ubicarse. coches, ¿no? Sí, Sí. sí, claro. Aquí están los nombres, ¿no? Pero el origen de eso no sé, luego lo podemos comentar. Igual alguien tiene información más precisa. Aquí están salidos de fábrica y bueno, y cómo quedaron, ¿no? El coche Sofía, por ejemplo. Esto es que hay asociaciones que se han encargado de comprarlos, los originales. Este, por ejemplo, están en Zaragoza. La Asociación Zaragozana de Ferrocarril y los Tranvías tienen uno de ellos, originales, con la intención de restaurarlo algún día. Pero está así, bueno, por lo menos está conservado, ¿eh? Bueno, las locomotoras que se utilizaban fueron Matiñós. Hubo una polémica porque este hombre la intención que tenía era ponerlas de vapor. Sí. Pero no sé, Febe no lo vio. No lo vio en ese momento. Desgraciadamente, esas locomotoras, parte de las de Carcassén Denia, hay una nota de prensa reciente que están tiradas en un almacén de chatarra en Zaragoza. Zaragoza, sí. Esa imagen creo que la conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Muy notoria porque, claro, se denuncia muchas veces la gente de Denia que hay muchos aficionados al ferrocarril, entre ellos Ferrer, Vicente Ferrer, no sé si lo conocen. Hermenegildo, sí, Hermenegildo, sí, lo conocemos. Sí. Bueno, él y más gente que dice, oye, pero bueno, esto podemos rescatarlo Sí, igual que el Limón. Bueno, el Limón está en mucho mejor estado, esos están destrozados, pero Sí. es que están ahí y se podrían recuperar. En Carcagente tienen mucho interés también. Claro, claro. Y no sé qué va a pasar. Claro. Al final se perderán esas máquinas, no lo sé. Está en un estado muy malo, pero bueno. La Batiñol, una Batiñol de esta, tengo fotos trabajando en la vía Está en trabajando 2000, todavía, sí. No sé si está todavía, pero yo la fotografié en 2021, Sí. Navidad. Es un operador de vías y 2020. obras que la sigue llevando por España. Sí, sí. Rail. Sí. No lo sé. Bueno, aparece por aquí el nombre. Sí, o sea, existe esta máquina. Existe y está operativa y está funcionando. ¿Qué pasará cuando esa concesión acabe? Pues no lo sabemos. Porque esa máquina no es de FGV, Claro. no es pública, es de una contrata que la compró Claro. para hacer trabajos de vías y obras. Claro. Pues entonces, la MOB 1200, la Batiñol se fabricaron con un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y se la fabricó. Esta sí la fabricó CAF. Los coches no, pero la máquina sí, en Viasain, ¿no? Con una patente francesa. Exacto. Y motor Saurer, rodaje 0.3, en fin. Y una transmisión hidráulica Boyd. Y aquí tenemos las máquinas, ¿no? Y esto ya es el color ya que le puso Exacto. el gobierno Lerma. Aquí tenemos las dos. Cuando lo restauraron. Tenemos la amarilla y el color nuevo de FGV. Aquí ya está. Exacto. Bueno, diferentes imágenes. Una curiosidad, el furgón. Este furgón también ha desaparecido. Furgón de la serie D, fabricado en Madrid por Escalduna en 1925. Creo que era era muy bonito, la verdad. Era muy bonito, sí. Además que había una de las ofertas de cuando acababas el viaje, podías comprar un cartel con tu nombre y ponía Wanted, ¿eh? El típico cartel americano. Sí. Y te lo ponían Limón Express y Wanted. No ese cartel no lo he podido... Sí. Me lo ha comentado alguien, pero no he podido ver ninguna Y yo imagen, tampoco la lo he foto. visto. Ahora no recuerdo si puedo tener alguna documentación. Pero, Estaría interesante. Sí. Un furgón, este furgón es peor aún, porque este sí que existe. Y está en ese taller, los talleres originales de la línea en Alicante, En la cerrado. Marina. En la Marina, en la estación de la Marina. Es un coche de 1925, restaurado en 2018, está precioso. Está perfecto, Huele a sí, barniz, sí. porque se ha sacado, creo que 3 veces. Sí. Ha estado 20 años expuesto. Expuesto fuera, sí. Se ha restaurado varias veces, porque claro, lógicamente por el paso del tiempo. Pero en la actualidad está en un taller cerrado, a cal y canto. Sí. Bueno, y que dure el taller de la Marina, ¿eh? El taller de la Marina hay un problema muy gordo. El taller de la Marina, donde está todo esto que estamos viendo, también hay una exposición, la exposición del centenario está guardada allí, que es preciosa, por cierto. Aunque sea el centenario, yo creo que no pasaría nada que se cediera. Por ejemplo, yo en mi instituto, donde trabajo, estaría encantado de recibirla y tenerla unos días y que fuera itinerante, porque la exposición del centenario cuenta la historia de la línea y la historia de los trenes.
Y están allí los paneles allí amontonados. Sí, sí, sí. Perfectamente guardados, ordenados y en sus cajas originales. Pero claro, no pidas que te los cedan porque no te van a decir que no. Ya lo he intentado. En fin, y tenemos el tema del taller de Torrent, que están, bueno, estos tranvías de sangre. Los tranvías originales que circulaban por la línea, eléctrico, no otro día eléctrico. te contaremos la historia de Torrent. Ya me imagino. El coche break, el coche de break. lujo del BAI. Sí. En fin, no se puede visitar, no entiendo muy bien por qué. Fue un taller, lo planteaban como no tenemos un museo del ferrocarril como deberíamos, que esto ya cuando se transfirió la competencia de la comunidad autónoma, la cátedra de Método Ribe, la universidad, la comunidad autónoma, la Consejería de Transportes, se ha planteado hacer un museo del ferrocarril en Valencia, como tienen todas las comunidades autónomas, por cierto, o la mayor parte de ellas. No podemos hacerlo, vamos a abrirlo temporalmente como si fuera un taller de restauración ferroviaria. Buena iniciativa. Pero es que ahora no hay ni una cosa ni la otra. Ni está el taller, ni está el museo. Incluso yo, diciendo, oye, voy a hacer una investigación sobre ese tema. Quiero hacer una investigación seria, me gustaría visitar todos los elementos de FGV históricos. Por curiosidad y por la propia investigación, por favor, dejadme entrar con un pase especial. Pues no es imposible. Es imposible, no se puede entrar. La Batiñol, bueno, la Batiñol... Hay una historia muy curiosa, bueno, que tenemos aquí planos, la Batiñol y una máquina alemana de la Wehrmacht, del ejército nazi. Se ve que los franceses, cuando acabó la guerra, como compensaciones de guerra, se quedaron estas máquinas que tienen a la derecha, alemanas, y la copiaron. Y ahí es lo de la Batiñol, excepto el motor y la transmisión. Pero todo lo que es la cabina y el chasis es prácticamente igual. Y bueno, es una curiosidad que me parece muy, muy interesante, ¿no? La rematricularon con la matrícula de los trenes nacionales franceses y la pusieron a circular y encima la copiaron. Y de ahí llega para sacar la patente ya con francesa y de ahí nos la vendieron para hacer la Batiñol que circularon por toda España, ¿no? Que compró el Ministerio de Obras Públicas. Aquí teníamos la 1203 y la 1206 que provenían de Carcasendenia. Y esta, Robert Rail, no me sale antes el nombre, que es la que está operando actualmente, que es la 1203, en Vías y Obras. Esta es la estación de Teulada. Bueno, esto es una curiosidad. Sí, esto es... Esto no sale en el libro, pero es una curiosidad que he puesto, que es un accidente. Sí, yo conocí el maquinista, ahora no lo tengo en mente. Ruiz. Antonio Ruiz. Sí. Antonio Ruiz. Eso fue en Finca Doc, sí. En Finca Doc, después del túnel, una bateadora, se encontró con la máquina de limón y chocaron y volcó con la fortuna para Antonio. Sí, porque es un lugar que podía haber montado una buena historia. Se tiró, yo creo que se tiró. Bueno, esto desgraciadamente no vive, no puedo tener, no he tenido el testimonio de primera mano. ¿No vive ya? No. Pues hace muy poquito, ¿eh? Hace poco, 3 o 4 años. Sí, vaya. El Colonias se llamaba, entre los compañeros. Pues sí. Se tiró de la máquina antes de chocar y se salvó la vida. Y bueno, por cierto, tenemos cosas curiosas, ¿no? Tenemos estos, ¿cómo se llaman? Los coches para el balastro, las tolvas. Las tolvas son de Sierra Menera que estuvieron abandonadas en la vila. Claro. Años. Efectivamente, años, en el puente giratorio. No sé si existen. Sí, señor. No sé si allí había un puente ahí medio parado, medio lleno de balasto que se había volcado. Sí. En la vila, ¿te acuerdas? Sí. El puente giratorio sigue existiendo. Sigue. Lo que pasa es que metemos otra vez lo mismo. En Altea lo que pasa es que lo han restaurado de una manera muy bruta, pero bueno lo han destrozado, pero está limpio, está aseado, se puede entender lo que es, pero es que en la vila hay un montón de escombros, pero bueno. No, pero en la vila sigue el muelle, por lo menos, donde tú vivías. Sí, pero eso que está en Altea el muelle tampoco. Ya, está en un estado muy lamentable. Sí. Y una grúa había en el muelle, ¿no? La grúa de muelle sigue estando. Bueno, esto es la indemnización que le dieron. Le dieron 136.000 pesetas con indemnización por el accidente. En fin, la 1204-1208 del Goya Almorox. Sí, es que formaban parte de una ayuda estatal a varios ferrocarriles. Exacto, para modernizar, para poder... Efectivamente. Eso está todo documentado, sí. Sí. En el libro de
Sí, sí. Y además tienen una cosa muy curiosa, que esas locomotoras, si tenían que ir en doble tracción, tenían que ir enculadas, perdón por la palabra, porque tenían una salida de una transmisión de un árbol que se acoplaba y así sincronizaban los dos motores. Y no sé si has estado en la cabina, tiene unos volantes muy, muy graciosos. O sea, se llevaba de lado con un volante inmenso, girando el volante eran los puntos de aceleración. Era una cosa muy... Bueno, sigue teniendo los que están Sí, sí, todavía. están en uso, ya digo. Es curioso porque siguen en uso. Sí. La 1208 está en el Museo Vasco del Ferrocarril. Pues sí, pero no sé si la que estaba en el Museo de Valencia no debería de haberse vendido, que es la que está circulando en Rover. Ya, lógicamente. Otro día hablaremos de ese tema. Pero si el proyecto no sigue adelante del museo, pues no sé, tener un edificio cerrado. Esto no me lo ha dicho directamente a mí, Juanjo. Es que no eres la única persona que lo dice. Ya, claro, por supuesto, que eso es algo que canta al cielo. Eso es... Juanjo, no me lo ha dicho mi Juanjo. Yo he hablado con Juanjo varias veces para el prólogo y para todo, y se ha portado muy bien, me ha pasado un montón de documentación. Pero a través de otra persona, no recuerdo quién, porque he hecho muchas entrevistas a antiguos ingenieros, antiguos trabajadores de CGV, jubilados, etcétera, me dijeron: Juanjo estuvo aquí en Alicante, Juanjo se mueve por todo el mundo porque es su vida, su pasión es el ferrocarril, y estuvo en el taller de Torrent y dijo: tenéis mucho más aquí de lo que tengo yo allí. Solo que si yo no tuviera... y más superficie incluso que Azpeitia. Claro. Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues eso, en la prensa hace 2 o 3 años salió que como está cerrado, no tenía vigilancia, pues se metió allí gente y se pegó fuego. Y suerte que se salvó, porque parte del edificio se quemó. Pues gracias a amigos del ferrocarril pudimos visitarlo 3 o 4 veces. Ya. Pero ya no recuerdo si fue en el 18, creo que fue. Pero ese proyecto del taller ferroviario... Y se volvió a cerrar. 2 años. 3 años. La página existe. Yo pedí cita y es cuando me di cuenta de que no... Es un museo online, sí. Bueno, esto voy a poner, unos segundos para ver el ambiente de lo que era el Limón, ¿no? Esto ya es la segunda época. ¿Era el vídeo que tenían ellos comercial? Sí. Ah, sí. Voy a avanzar un poquito. Es muy largo, La parte más interesante cuando pasa Altea, por ejemplo. Pues muy bien. Puerto de Campomanes, va pasando ahora el túnel del Mascarat. Y es que además tuvo una cosa... Ahora lo comento. Es que no sé cómo... Sí, ponlo. Altea, La Joya de Altea, and also the impressive sportive marine club Luis Campomanes below the train. En fin, estas imágenes son espectaculares. Esto. Arriving at the Muscarat tunnels, we cross a bridge of the same name. These tunnels separate the Bernier Mountain, which geographically... Es que te quería señalar que eso fue el último tren que en España ha circulado con guardafrenos. O sea, con la Batiñoles no llevaba, y me temo que con la Alstom creo que tampoco llevaban freno a los coches, y por eso se hicieron una reforma. Tú sabes que se reformó totalmente a los bogies y es cuando se les ha estacionado. O sea, es que es doblemente grave el tema. Es que ese es un tema, sí. Lo del guardafrenos es muy curioso. Hay muchos testimonios porque incluso Fermín, creo que me comentó, Fermín y muchos trabajadores de CGV, que en sus inicios trabajando en guardafrenos en Limón Express. Luego cuando se transformaron en Miró Reig, en Alcoy, ya era un tren moderno que se esté caparando. Cuando tiene esos colores, sí. Y éramos, las Alstom eran más modernas, etc. Una de las cosas que me dicen siempre es lo del tema de la seguridad. Eso apela siempre a eso. Bueno, el tema de los balconcillos. Ese tren no puede circular. No puede circular porque son balconcillos, la gente se puede tirar del balconcillo, pues toda la vida... Bueno, pues hay soluciones técnicas que se llama una barrera tú metes una barrera de metraquilato. Por cierto, ha habido varias empresas muy recientemente, que han intentado o bien comprarlo, comprarlo directamente. Hacer ofertas de gestión, Hacer ofertas, no, comprarlo, para llevárselo a otro... Yo sé de 2 empresas que querían gestionarlo. Exactamente, y otras que han intentado gestionarlo como un concesionario, igual que estaba Raúl. Eso.
que fue el último concesionario que hubo. Pero luego durante hubo 18 una años. noticia que si se vendía a Feve del Norte, esa noticia yo no la he confirmado. Eso salió en prensa. ¿Vale? Salió, el salió. problema de con FGV, mi Salió. opinión es que esos no son transparentes. Porque tú le preguntas cualquier cosa, estamos usando el archivo, la ley dice que un archivo histórico es un archivo público. Este no. Porque este es un archivo histórico de una asociación. Y la asociación podrá gestionarlo como quiera, para Claro. su socio, o poner las normas que quiera. Pero un archivo de una institución pública, como es la Generalitat o como es FGV, es un archivo público. Y ahí puede acceder cualquier ciudadano. Y esa documentación se debería guardar y dar acceso. Y no es el caso. Entonces aquí hay muchos problemas históricos de gestión, no sé. Elementos interesantes que han estado en riesgo grave, porque es que FGV se los quería directamente quitar y de hecho no sé qué va a pasar, porque es que hay un follón con esto tremendo. Lo que estábamos hablando antes, en cierto momento FGV decide hacer un tranvía-tren mixto, porque esto era un tren. Alicante-Denia era un tren, 100 kilómetros. Tardaba 2 horas y pico. Entiendo que la ciudad de Alicante, el tranvía, las líneas que se han puesto de tranvía, por ejemplo, a la universidad, gestionan millones de viajeros al año, millones. San Vicente al Raspeig. San Vicente del Raspeig está la universidad tiene miles de personas, entre estudiantes, profesorado y tal, y personal en general. Y funciona muy bien. O sea, es que es esencial en una ciudad como Alicante, en las ciudades grandes, que gestionen un buen servicio público de tranviario y de metro, ¿no? Claro. El problema viene, ¿qué hacen con la línea desde Alicante a Denia? Bueno, pues la han transformado en el tren tram. Vale, ¿el tren tram qué es? Pues va con la catenaria, pero resulta que a partir de Calpe no está electrificado. Creo que no, llega un poquito más. Como mínimo la intermodal. La intermodal a Denia no hay catenaria, entonces han dejado el espacio preparado para poner la catenaria. Vale, pero ¿qué hacen? Compran un tren súper caro que el peso entre ejes no pasa por estos puentes. O sea, los puentes históricos, el Kisi... Pero es que aparte han puesto las bases para los postes en el nuevo tramo y me compran un tren. Pero el Kisi, que es un puente catalogado con una de las 100 joyas de la arquitectura industrial de España, de las 100 mejores infraestructuras que tenemos, lo querían desmontar, tirarlo abajo. Previamente habían hecho una obra, previamente estoy diciendo 2018, no hace 25 años, para reforzarlo, que consistió en la Universidad de Valencia hizo un cálculos, se desmontó el puente entero, se llevó a taller, se lijó, se pintó por un montón de técnicas de rayos X, bueno, a nivel de ingeniería, de repasar soldadura por soldadura para garantizar la seguridad estructural del puente, se volvió a montar en 2018. Y ahora me construyen uno de hormigón al lado. Claro. ¿Qué pasa? Que la serie 4000, el peso entre ejes se ve que es menor, esta como es tren tram, pues es mayor, y hay que desmontar todos los puentes. Duplicar todos los puentes o tirar todos los puentes. Es que yo no entiendo muy bien la historia, porque problemas. Primero, todo esto ya teóricamente, el tranvía, primero por la distancia, la altura del piso. La altura del piso con respecto al andén, ya no cuadra nada con el Limón y con nada. O sea, lo del Limón ya no se puede hacer. No se puede hacer porque el andén ya es bajo. Claro. Pero vamos a ver, pero es que además los primeros trenes diésel que se compraron para complementar el Benidorm Denia ya eran de andén alto. Ya se pusieron andenes altos y luego se tuvieron que bajar. Es que hay unas plataformas de madera ahí súper raras en algunas estaciones. Allí se están gastando con andenes desmontables lo que no está escrito. Es que existen esos andenes desmontables a día de hoy. Es que hay muchos problemas. Primero, el Limón no puede circular por eso. Segundo, hay combinación de andenes altos con andenes bajos con plataformas desmontables. Pero es que encima han acortado las señales en las estaciones para que no pueda entrar el tren Limón. Digo, para que no pueda entrar. No lo sé, pero por ahora no puede entrar. No sé si está hecho adrede. Yo no lo sé. Por otra parte, ese tren tram, eso del futuro que yo hablaba cuando inició la presentación, del futuro de los transportes, tiene que ser el tren, debería ser el tren, porque las ciudades crecen y con el coche es imposible gestionar esos millones de ciudadanos que están moviéndose por las ciudades
como Madrid, como Barcelona, como Valencia o como Alicante. Y ahora es que es imposible. Si no hacemos soterrado, ¿no? O tranvías, ¿no? Como se ha recuperado aquí el tranvía de Malvarrosa, en fin. Resulta que en esa pedazo de inversión de comprar la serie 5000, duplicar el Kisi, no sé qué va a pasar con el puente que acabamos de ver, que es histórico. El del Mascarat, ese lo tienen que quitar, digo yo, no lo sé. El de Altea lo tienen que duplicar. El Kisi lo tienen que duplicar. proyecto es cargarse el Mascarati y el Claro, claro. Lo cambiarán como el resto de la línea, que se han cambiado los puentes históricos por puentes metálicos Si no lo actuales, paramos, nuevos. los van a quitar también. Después de estar reforzados todos, ¿eh? Sí, sí. Todos están reforzados, pero Sí, sí. hay que quitarlos Sí, sí. ahora. Sí, sí. Y el viaducto de Altea... Perdón. ¿Pero cómo? No, el Mascarat también va No fuera. hay espacio. No, hay no, espacio ese va físicamente. fuera también. No se puede duplicar porque los otros, como es un río, aguas abajo han hecho un puente de hormigón nuevo, entonces lo dejan como vía verde, desvían un poquito y ya lo tienen, no hay ningún problema. Por lo menos conservan la infraestructura histórica. No, creo que incluso era el vapor era más rápido. Más rápido, más Creo rápido. que incluso era más rápido. En fin. No, pero es que aparte está, en la Generalidad ha puesto un anuncio que cede gratuitamente todos los restos de puentes que se han hecho nuevos, que están en Campello, los cede a quien quiera cogerlos. Claro, ¿quién se va a llevar un tramo que tiene 20 metros y pesa 100 toneladas? Pues algún no lo monumento se podría hacer con eso, no lo sé. Sí, están amontonados en los talleres de Campello, no sé. Yo lo veo, no sé. Bueno, estas son las Aston después de la reforma de Miró. Por cierto, la reforma de Miró Res, que lo he pasado muy, muy rápido, aquí hay un problema, porque lo que hacen es cargarse el tren, porque lo desmontan entero. Los bojíes eran originales, siguiente polémica. Los bojíes originales aquí se conserva lo que es todo El bastidor. Sí. el bastidor, pero todo y los elementos decorativos, como esos hay Sí, como los maleteros. Sí. Con unos maleteros muy bonitos, Sí. lo que hacen es granallarlos Sí, y la lacar. reforma de Mirorreig fue... Lo desmontan entero. Yo tengo los planos, están publicados en Sí, internet. pero todo el forrado de madera, todo Claro. se hizo en chapa. Claro. Desvirtúan la fisonomía original del tren. Pero bueno, tenemos un tren histórico que ha circulado 50 años por la línea. Pero se destrozó para hacerlo operativo y ahora está estacionado. Claro. Los bogies auténticos los están almacenados, han hecho bogies nuevos copiando los remaches y todo, Sí. pero ya con rodamientos de, 1 millón de euros. bolas. 1 millón de euros se ha gastado la Generalitat. Y ahora, para que esté operativo y no circula. 2006, aproximadamente 2006, Pues sí, con la sí. intención de volverse a poner en circulación. Pero claro, ¿qué hacen? Los vuelven a guardar. Y empiezan con esto del tren tram. Conclusión, no puede circular el Limón. Pero tampoco musealizan eso que hay, porque eso que hay es abrir las puertas del taller. Tú abres las puertas del taller y ahí tienes un museo del ferrocarril, como el de Azpeitia. ¿Y en Torrente igual? En Torrente igual. ¿No hay ganas? Claro, pero problema, ese taller, el Ayuntamiento de Alicante lo quiere convertir en una zona de coworking. Sí. La zona de coworking es donde Sí, empresas sí. estas emergentes participan en un espacio común, Sí. una infraestructura común para empresas emergentes. Pero vamos a ver, Sí. esa iniciativa está muy bien, ¿no? Para que surjan empresas nuevas. Pero no Pero ahí. no allí. Evidente. Hay muchos edificios que pueden albergar una sede de muchas empresas que comparten ese espacio, pero justo allí, que tienes el Limón, ¿qué haces con el Limón? Yo pregunto. Pues si está allí dentro. No, pero es que hay más. ¿Y qué haces? Es que hay más. Es que se acaba de firmar un convenio con el ayuntamiento que se hace el museo en la estación de Benalúa. Ya, pero estación de Benalúa, yo no sé qué van a meter allí, pero no tiene nada que ver con la vía estrecha. que yo sepa. No tiene nada que ver, Yo pero había- parece ser que hay alguna intención llevarse alguna pieza de aquí y de todo lo demás desguazarlo. O sea, pero es que además los talleres de la Marina, yo no sé si lo sabéis, en España no queda ningún taller con pies derechos de madera. O sea, los pilares, no solo las cerchas, sino los pilares, es todo de madera. Sí. Yo recuerdo cuando estaba allí durante las hogueras, muy discretamente allí venía y aparcaba un camión de bomberos, porque había un aviso siempre del ayuntamiento que si caía alguna carcasa o algo, Se puede pegar fuego.
Totalmente cierto. Y no solo eso, sino que ahí está el limón, está un man almacenado. Uno de los dos man, hay uno que está Hay muy uno. mal, pero hay uno que está bastante Hay bien. uno que está, yo lo he visto, está perfecto, está operativo. Se Exacto. sacó en 2018. Exacto. El día, me parece que fue es que confundo a veces. El Día de los Reyes Magos, 2018 se sacó el limón, que lo que hizo es dar la vuelta a la estación de la Marina. Y le hicieron una fotografía y poco más. Bueno, oye, pues, Pero muy pues bien. muy bien. Muy Por lo bien. menos los ibers, por lo menos los pones, por lo menos la gente lo puede visitar Claro. y por lo menos circula. Claro, Porque no olvidemos que la Aston está en estado de marcha. claro. Los coches, el coche salón y el coche de Claro. pasajeros Dos que huele a vuelan. barniz. Sí, sí, sí. Porque la última reforma que Creo se que, hizo, creo que son 12 en total, ¿no? 10 de coches Sí, sí. y 2 de salón. Pues Sí, hay sí, uno de cada allí. uno ¿no? de cada en perfecto estado. Sí. Y el Perfecto MAN estado. es de toda la serie, que fue otra gran inversión del Estado para todas las vías estrechas de España, ese MAN es el único que queda con la carrocería original. Claro, claro. Porque todos los demás del norte sabéis que están reformados de la carrocería. Pues, En fin, más de lo mismo. pues en fin, eso yo prácticamente estoy acabando. Me alegro muchísimo de que coincidamos No sé qué hora tenemos. en muchas cosas. ¿Vamos en el tiempo? Pues Porque si deben de ser las 6, ¿sí? 6:43. 6:43. Pero es que tampoco sé a qué hora hemos empezado. No lo sé. Más o menos una horita llevamos, creo yo. Bueno, en fin, yo voy a ir acabando y ya está. Tenemos Las obras de construcción del tenemos Kisi. el tema de las infraestructuras en cuanto a los puentes. El Kisi es el increíble. Ferrandet, el Kisi. Bueno, pues mirar este cómo va a quedar. Mirar este Ferrandet- la visión del Kisi. Ponlo otra Sí, vez, esa que habías a ver, puesto. que no sé dónde está. Aquí. Mirar el Kisi, qué bonito se va a Se quedar. duplica con una infraestructura de hormigón. Está No, a no, punto, está a punto está. de ponerse los tableros ya. Pero ya están, creo que las pilas ya están. Yo no lo he visto, pero yo creo Sí. que está a punto. Fijaros. Y ese dinero pueden poner para quitar eso, para estas cosas. No, pero. Bueno, esto es lo que comentábamos antes. Como bien gestionado, pues bueno, este tipo de infraestructuras pues, o de máquinas puede servir para hacer cine. Bueno, se hizo alguna locomotora de algún Esa, tren esa. de vapor Esa es la del cine. Esa. En- Estuvo en Altea, luego abandonada. en Altea. Se rodó La vida de Blasco Ibáñez, creo que Exacto, fue, ¿no? era una serie de Canal 9 sobre Blasco Ibáñez. Y esa es la única pieza original de esa. Exacto. La famosa grúa que pusimos allí en el centenario. Y aquí está Algunos arriba. insistimos a gerencia de que se dejara allí porque en Alicante molestaba. Es que había, bueno, molestar no molesta. Es que pero bueno. sabes que fue monumento en su Sí, tiempo sí, en sí. Alicante. Claro. ¿Te acuerdas? Hubo un furgón de monumento y luego el monumento de Pero la grúa. molestar, Y luego se quitó. molestar, no creo que molestar para nada. Pero bueno, Eso el caso, decían. el caso es que está en Altea y aquí está Por la lo menos noticia- está la rotonda y el puente en Altea. Y... Aquí está la noticia de hacer dentro de la cochera hacer un museo. Se hizo una pequeña muestra cuando Pero hacerla permanente. en el 2015. Esto, claro. esto no es muy antiguo, esto tiene antes de la pandemia. Pero si es que además Altea vende eso, turismo. Mejor que en Turismo de Altea. calidad, además, no es venidor. Esto no es venidor. Claro. Aquí, bueno, este es el tren Claro. del cine, el que hicieron la película, Sí, y que sí. estuvo luego allí Sí, sí. bastante tiempo, no sé muy bien por qué. Sí, luego ya. Bueno, esto es una curiosidad, que era limosnero, Sí, Calpe. sí. Bueno, es que el Limón tenía todo un teatro y además se dice que si había también un asalto de vaqueros, que siempre se me olvida el nombre, es el famoso rejoneador de Benidorm, que nunca me acuerdo del nombre. Empezó con el tren Limón. Existe todavía, este rejoneador es famoso. Yo no puedo, eso me lo ha contado mucha gente, Sí, pero sí, no he sí. visto ninguna Sí, sí, foto, sí. ni he visto ningún texto, Sí, ni sí. ninguna noticia. Se hacía, ¿verdad, Esteban? Se hacía un asalto de los vaqueros, asaltaban el Limón. Sí, sí. Sí. Sí, es que claro, entre Benidorm y Gata Esto es- hay un trozo de carretera que está muy paralelo a la vía y lo aprovechaban. Hacían Sí, un sí, me ha hecho espectáculo. gente de la asociación, que son de Altea. Familia Sí, de sí, Asensi. Asensi, hombre, Asensi. por favor. Asensi era el propietario de un paso nivel, porque él tenía una casa Sí. y había un paso nivel que llamaban el paso nivel de Asensi. Bueno, Sí, sí, las sí, repercusiones que tuvo, Sí, sí. pues ya las hemos comentado un poquito antes, ¿no? Pero bueno, hay Sí, otras sí, expresiones, sí, sí. el Expreso de Robla, el tranvía de Sóller, Sawyer, Arganda Arganda, sí. y la actualidad. Ya, esta es la última.
que es el estado actual Lamentablemente. en los talleres de Campello. Lo han vandalizado, lo han pintado. Aquello está vallado, pero claro, no está vigilado, supongo. Lo podéis ver desde la autopista, ¿eh? Se puede ver en la autopista. Sí. Tiene la ocasión de pintarlo en el color verdadero, el amarillo. Que fue un error que le dio. Sí. Sí, sí, le quitaron el... Quitaron el nombre de mujer que le subió. Sí, Que la mayoría no simplemente por decir la totalidad. sí. Sí, pero bueno, sabemos un poquito quién es el que trabajó en esta restauración y bueno, no se podía esperar mucho más. Y bueno, este es el estado. Los dos salón, ZZ es... Y esto es la Alstom. Son Es los que está códigos, y pintado es de la 2018 y se ha utilizado 3 veces. Se ha Sí, sacado sí. el 17 en 2017-2018 para los Reyes Magos y la fiesta esta que hacen de la movilidad europea, de movilidad sostenible, y ya está. Esto lo dejo porque esto es Villajoyosa, que lo hice para la vila. Muy bonito. Pero bueno, solo lo de la grúa que Ah, comentábamos. la foto de tu muelle, sí, sí, es verdad, esa foto me suena. Uy, no sé qué pasa. No Sí, carga sí, ahora. sí. Estaba aquí detrás. Sí, 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 Manolo. esa foto con escrita la fecha por encima me suena, sí, sí, muy, muy bonita. Eso es la inauguración. La de inauguración, sí, sí, sí. Sí. Bueno, se ha colgado. Pero bueno, era la grúa que está abandonada. No sé, o sea, ahora no funciona. Está aquí. A ver. Aquí es que es la última diapositiva. Esta es la grúa. Ah, la grúa, sí, sí. Esta es la grúa, que es la grúa original para el descargue de mercancías del muelle descubierto, y al lado está el muelle cubierto, que es donde fue la vivienda de los ferroviarios, que yo vivía ahí de pequeño, 3 o 4 años, con Paco. Y eso es el puente que yo conocí ya, hecho polvo, El puente pero, giratorio, pero por lo menos en yo la vila recuerdo está. de pequeño perfectamente que aquí estaba una de las locomotoras de vapor de la ESA, que estaba totalmente Ah, sí. destrozada porque la las dejaron, partes sí. de madera se había pegado fuego, pero toda la parte metálica, de forma muy rudimentaria, estaba ahí. Y este es el estado actual, ¿no? Comparado Sí, con el sí, de sí. Altea, pues bueno. El otro día, cuando hicimos esto en la vila, hubo una discusión muy bonita, muy polémica, bonita por decirlo de otra manera, entre el concejal de patrimonio y el ingeniero de CGV, que se acusaron uno al otro de esto. Porque yo dije, hombre, la estación de Villajoyosa está en un estado lamentable y podía estar como la de... Sí. No tengo ni fotos del estado actual. Pero Es que vamos, los que conocéis Villajoyosa, esta el centro se ha desplazado mucho. Entonces, la estación antigua se ha quedado pues en una parte pero la tienen abandonada totalmente. que está abandonada. Y esto sí, que es sí. un tejado de, Sí, de sí, teja, sí, sí, sí. teja Es un tradicional, muelle semicubierto, sí. Eso le llamaban el vierteagua, sí. Esas maderas que hacían así. Pero el Sí. caso es que aquí hay una pasarela de hormigón para que pasen los viajeros y pasan justo debajo de las tejas que están sueltas. Esto es peligrosísimo. ¡Ostras! Y este edificio está totalmente abandonado. Y lo que decía en la exposición de viajeros es que un edificio público deberían darle un uso. Pero si en No el pueden año 2000, abandonarlo, en el porque año es un patrimonio. 2000 el primer piso estaba restaurado, me acuerdo yo. Está abandonado hace 20 Está años. abandonado ya. Hay una higuera en el lateral que se creció y ha roto todo el tejado y se ha pegado fuego. Está totalmente abandonado. Es que mucha gente pasaba, ¿te acuerdas? Por el puente de la estación antigua a la Crehueta, muchos pasaban andando. Ahora lo han peatonalizado, Lo han lo han peta- ampliado, lo han ampliado. han hecho la pasarela peatonal Sí, sí, separada sí, sí. de la vía para que no haya accidentes. Claro, Eso está resuelto. Pero el edificio está abandonado, los dos. sí, sí, sí. Sí. Y Claro, este es que ahora, peligroso. ahora no paran ahí, claro, paran en la Crehueta, nada más. Sí, pero eso no significa que no se pueda acceder para Sí, hacer sí, una sí, sede sí, de la claro, policía, una claro. biblioteca, Claro, claro, claro. no sé, un uso cultural o... No, y sabéis que es la patria del chocolate, o sea, que ahí podrían tener unas cosas del museo de la ciudad o algo, vamos, es que el turismo que nos venden, ¿dónde están las ideas? Yo me lo pregunto, ¿no? Pues nada, pues un placer. Pues nada, pues muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Covelo, y...